Los huesos del miembro inferior están constituidos primero por el hueso coxal, que es la unión de tres huesos, el ilión, el isquión y el pubis. En su parte superior tenemos las líneas glúteas anteriores, posteriores e inferiores. Tenemos la espina ilíaca posterior superior y espina ilíaca posterior inferior. Al otro lado tenemos la espina ilíaca antero superior y abajo la espina ilíaca antero inferior. Tenemos también a la del isquión la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor, la espina ciática, la escotadura acetabular, el cuerpo del ilión, la rama superior del pubis, la espina púbica, la cresta del pubis, la espina ilíaca antero superior, la tuberosidad isquiática, el foramen obturador, el acetábulo y ya. El fémur en su parte superior está formado por una cabeza, un cuello, un trocante mayor, un trocante menor, una línea intertrocantérica, una línea pectínea y una tuberosidad glútea. Y en su parte inferior está formado por un cóndilo medial, un cóndilo lateral, un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral, una fosa intercondilia, una línea supercondilia medial y lateral, una línea intercondilia y la línea poliptea. La tibia está constituida por una carilla articular superior, un cóndilo medial, una tuberosidad tibial, la línea del soleo, un borde anterior, un borde medial, una cara medial, una cara posterior, el borde interoóseo, la incisura fisular, el surco malleolar, el malleolo medial y la carilla articular del malleolo medial. El perone está formado por un ápice, un cuello, una cabeza, una superficie lateral, un borde anterior, borde posterior, un borde interoóseo, una superficie medial, un malleolo lateral y una cara articular del malleolo lateral. Los huesos del pie están constituidos por los tarsianos, los metatarsianos y las falanges. En los tarsianos tenemos al astrálago, al calcáneo, al cuboides, al escafoides y a los tres cuneiformes, el intermedio, el medio y el lateral. En cuanto a los metatarsianos tenemos 5 y en las falanges tenemos las falanges proximales, las distales y las intermedias. Ahora vamos con músculos de la cara. Primero comenzamos con los músculos de la masticación. Como primero tenemos el macetero. Este se origina en el arco del cigomático y tiene su inserción en la cara lateral de la rama de la mandíbula y su inervación en el nervio macetérico y su irrigación en la arteria macetérica. Como segundo tenemos el músculo temporal. Este tiene su origen en la fosa infratemporal y su inserción en la apófisis coronoides de la mandíbula y su inervación los nervios temporales y su irrigación en las arterias temporales. Y tenemos como tercero el peritgoido medial. Tiene su origen en la fosa peritgoidea y se inserta en la cara medial del ángulo de la mandíbula y tiene su inervación en el peritgoideo medial y su irrigación en las ramas peritgoideales. Y como último tenemos el músculo peritgoideo lateral. Este tiene su origen en la apófisis peritgoides y tiene su inserción en el cuello de la mandíbula y su inervación en el peritgoideo lateral y la irrigación en las ramas peritgoideales del maxilar. Ahora continuamos con los músculos de los párpados y de la ceja. Primero tenemos al músculo occipitofrontal. Este tiene su origen en la línea nuca superior y su inserción en la región de las cejas. Como inervación tiene la rama temporal y rama articular posterior y su irrigación la arteria supraorbitaria, la supratroclear y la occipital. Como segundo tenemos el músculo prócer. Este tiene su origen en el hueso nasal y en el cartílago nasal. Este tiene su inserción en la piel de la glabela y su inervación en la rama temporal y su irrigación en la arteria angular.
Como tercero tenemos el orbicular de los ojos. Este tiene su origen en el margen orbitario medial y ligamento palpeal medial y su inserción en la piel alrededor de la órbita, su inervación, la rama temporal y cigomática y su irrigación, la arteria oftálmica y facial. Como último tenemos el corrugador superciliar. Este tiene su origen en el extremo medial del arco superciliar. Tiene su inserción en la piel de las cejas, su inervación en la rama temporal y su irrigación en la arteria supraorbitaria y supratroclear. Ahora continuamos con los músculos de la nariz. Primero comenzamos con la porción transversal del músculo nasal. Este tiene su origen en el dorso de la nariz y se inserta en la fosa canina. Como inervación tiene la rama bucal y como irrigación la arteria facial. Como segundo tenemos la porción alar del músculo nasal. Tiene su origen en el espesor del ala de la nariz, su inserción en el borde lateral de la narina correspondiente, su inervación en la rama bucal y su irrigación en la arteria facial. Y como último tenemos el depresor del tabique nasal. Este tiene su origen en el arco alveolar, su inserción en los bordes posteriores de las narines, su inervación en la rama bucal y su irrigación en la arteria facial. Ahora vamos con los músculos de los labios. Como primero tenemos al elevador del ángulo de la boca. Este se origina en la fosa canina del maxilar y se inserta en el labio superior. Como inervación tenemos la rama cigomática y bucal y la irrigación de la arteria facial. Como segundo tenemos el bucinador. Este se origina en el maxilar y en la mandíbula. Como su inserción tenemos el orbicular de la boca, su inervación la rama bucal y su irrigación la arteria facial. Como tercero tenemos el depresor del labio inferior. Este se origina en el tercio anterior de la línea oblicua de la mandíbula, su inserción en el orbicular de la boca, su inervación la rama marginal y su irrigación la arteria facial. Como cuarto tenemos los mentonianos. Este se origina en las eminencias alveolares de los caninos, se inserta en la piel del mentón, tiene una inervación de la rama marginal y tiene su irrigación en la arteria mentoniana. Como cuarto tenemos el elevador del labio superior del ala de la nariz. Este se origina en la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar y se inserta en el borde posterior del ala de la nariz y del labio superior, y como inervación tenemos la rama cigomática y bucal y su irrigación en la arteria facial. Seguimos con el músculo cigomático menor. Este se origina en el hueso cigomático y se inserta en el labio superior. Como inervación tenemos los cigomáticos y la rama bucal, y de irrigación la arteria facial. Siguiente tenemos el cigomático mayor. Este se origina en el hueso cigomático y se inserta en la comisura labial. Este tiene la inervación de la rama cigomática y de la bucal y su irrigación es igual de la arteria facial. Como siguiente tenemos el risorio. Este se origina en la parte medial de la mejilla, se inserta en la comisura labial y su inervación es la rama bucal y su irrigación la arteria facial transversa. Como siguiente tenemos el depresor del ángulo de la boca. Este se origina en la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula y se inserta en la piel de la comisura del labio superior. Su inervación está en la rama marginal y la rama bucal y su irrigación la arteria facial. Como siguiente tenemos el platisma. Este se origina en el tórax y se inserta en la mandíbula y mejilla. Su inervación está en la rama cervical y su irrigación en la arteria submentoniana. Como siguiente tenemos el orbicular de la boca. Este se origina en el maxilar y en la mandíbula alrededor de la boca. Se inserta en la piel y mucosa de la comisura de los labios y su inervación es de la rama bucal y marginal. Y este tiene la irrigación de la arteria facial. Vamos con músculos del cuello. Primero vamos con los infrayoideos. El primero es el esternotiroideo.
Este se origina en el esternón y se inserta en el cartílago tiroides. Su inervación es de la asa cervical y su irrigación tiroidea superior. Después continuamos con el tiroideo. Este se origina en el cartílago tiroides y se inserta en el yoideo. Tiene una inervación de la cervical 1 vía 7 y una irrigación tiroidea superior. Después con el esternoyoideo. Este se origina en la extremidad external de la clavícula y se inserta en el ilioides. Tiene una inervación de la asa cervical y una irrigación tiroidea superior. Después con el homoyoideo. Este se origina en el omóplato y se inserta en el ilioides. Su inervación es del asa cervical y su irrigación tiroidea superior. Ahora seguimos con los músculos suprayoideos. Como primero tenemos el genioideo. Este se origina en la espina mediana inferior y se inserta en el cuerpo del ilioides. Tiene una inervación del nervio hipogloso y su irrigación es en la arteria lingual. Después tenemos el milioideo. Este se origina en la cara medial de la mandíbula y se inserta en el hueso ilioides. Tiene una inervación del nervio trigémino y su irrigación es de la arteria submentoniana. Después seguimos con el digástrico. Para su vientre posterior tenemos la apófisis mastoides y para su vientre anterior la fosa digástrica. Ambos se insertan en el ilioides y tienen una inervación para su vientre anterior, el nervio trigémino, y para su vientre posterior, el nervio facial, y tiene una irrigación submentoniana. El estiloideo se origina en la apófisis estiloides y se inserta en la ilioides. Este tiene una inervación del nervio facial y tiene una irrigación de la arteria facial y del occipital. Ahora seguimos con los músculos escalenos. Como primero tenemos el escaleno anterior. Este se origina en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de las cervicales de la 3 a la 6. Tiene una inserción del tubérculo escaleno de la primera costilla. Como inervación tiene las ramas cervicales y como irrigación la cervical ascendente. Como segundo tenemos el escaleno medio. Este igual se origina en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa de la cervical 2 a la 7. Tiene una inserción en la superficie superior de la primera costilla y una inervación de la rama cervical y una irrigación cervical ascendente. Por último tenemos el escaleno posterior. Este se origina en los tubérculos posteriores de las apófisis transversales de la cervical 4 a la cervical 6 y tiene una inserción en el borde superior de la segunda costilla, tiene una inervación de la rama cervical y una irrigación cervical ascendente. Y por último tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Este se origina en el manubrio esternal interior y medialmente a la interlínea esternoclavicular. Este se inserta en la apófisis mastoides y en la línea nucal superior. Tiene una irrigación del nervio accesorio y las ramas anteriores de la cervical 2 y 3. Y su irrigación es la arteria occipital, la tiroidea superior, la supraescapular y la articular posterior. Ahora vamos con músculos de miembro superior. Comenzamos con el grupo muscular anterior del hombro. Primero tenemos al músculo subclavio. Este tiene su origen en la cara superior del primer cartílago costal y en la parte adyacente de la primera costilla. Tiene su extensión en la parte media de la cara inferior de la clavícula. Tiene su inervación en el nervio del subclavio y su irrigación en la rama clavicular de la arteria toracoacromial. Después continuamos con el músculo pectoral menor. Este tiene su origen en la cara lateral y borde superior de las costillas 3, 4 y 5. Se inserta en la apófisis coracoides y su inervación es del nervio pectoral y su irrigación de las ramas pectorales de la arteria toracoacromial. Y por último, el músculo pectoral mayor. Este se origina en la cara anterior del esternón y se inserta en el surco intertubercular del húmero y su inervación es del nervio pectoral, lateral y medial y su irrigación es de la rama pectoral de la arteria toracoacromial. Ahora vamos con el grupo muscular medial del hombro. Este está constituido por el músculo serrato anterior y este está dividido en tres porciones. La porción superior tiene su origen en el borde lateral de la primera costilla. El borde medial tiene su origen en la cara externa de las costillas
3, 2 y 4, y su porción inferior tiene su origen en la cara externa de las costillas de la 5 a la 10. Su inserción de la porción superior está en la pequeña carilla triangular, en la porción medial el labio anterior del borde medial y en la porción inferior la carilla triangular. Su inervación es del nervio torácico largo y su irrigación es de la arteria torácica lateral y de la arteria tóraco-dorsal. Vamos con el grupo muscular posterior del hombro. Comenzamos con el músculo subescapular. Este tiene su origen en la cara anterior de la escápula, su inserción en el tubérculo menor del húmero y su inervación en el nervio subescapular superior e inferior y su irrigación de la arteria subescapular. Después seguimos con el supraespinoso. Este tiene su origen en la fosa supraespinosa, tiene su inserción en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero, su inervación el nervio supraescapular y su irrigación la arteria supraescapular. Después el infraespinoso. Este se origina en la fosa infraespinosa, fascia infraespinosa y el labio inferior de la espina de la escápula. Tiene su inserción en la carilla medial del tubérculo mayor del húmero, su inervación es el nervio supraescapular y su irrigación la arteria supraescapular. Después seguimos con el redondo menor. Este se origina en la parte lateral de la fosa infraespinosa, tiene su inserción en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero, su inervación en el nervio axilar y su irrigación en la arteria circunfleja de la escápula. Y finalmente el músculo redondo mayor. Este tiene su origen en la parte infralateral de la fosa infraespinosa, se inserta en el labio medial del surco intervercular del húmero, tiene su inervación del nervio supraescapular inferior y su irrigación es de la arteria supraescapular y circunfleja de la escápula. Ahora seguimos con el grupo muscular lateral del hombro. Está constituido por el músculo deltoides y este está dividido en 3 porciones. La clavicular, que tiene su origen en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, la porción acromial, que tiene su origen en el borde lateral del acromión, y la porción espinal, que tiene su origen en el borde posterior de la espina de la escápula. Los tres tienen la inserción en la tuberosidad deltoidea, su inervación en el nervio axilar y su irrigación en la arteria circunfleja humeral posterior. Ahora vamos con los músculos anteriores del brazo. Primero tenemos al músculo coracoides. Este tiene su origen en el lado medial del vértice de la apófisis coracoides de la escápula, tiene su inserción en la superficie rugosa de la cara anteromedial del húmero y tiene su inervación en el nervio músculo cutáneo y su irrigación de la arteria braquial. Después seguimos al músculo braquial. Este tiene su origen en los bordes anteriores y en la cara anteromedial de la parte inferior del húmero. Tiene su inserción en la apófisis coronoides del cúbito y tiene su inervación en el nervio músculo cutáneo y su irrigación en la arteria braquial. Y finalmente tenemos el músculo bíceps braquial. Este tiene 2 cabezas, la corta que se origina en la apófisis coracoides de la escápula y su cabeza larga que se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Ambos se insertan en la tuberosidad del radio y en la fascia del antebrazo. Tiene la inervación en el nervio músculo cutáneo y su irrigación en la arteria bicipital. Ahora vamos con el grupo muscular posterior del brazo. Está constituido por el músculo tríceps braquial. Este se divide en 3 cabezas. Su cabeza larga que tiene origen en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, su cabeza lateral que tiene su origen en la cara posterior del húmero y su cabeza medial que igual tiene su origen en la cara posterior del húmero. Su inervación es en la cara superior del oleocranón, su inervación es en el nervio radial y su irrigación es en la arteria braquial profunda. Ahora vamos con el plano profundo. Este está constituido por el músculo pronador cuadrado.
Este tiene su origen en la cara y borde anterior del cúbito y tiene su inserción en la cara y borde anterior del radio. Su irrigación es en la arteria interósea anterior y su inervación es en el nervio mediano. Ahora vamos con los planos de los flexores largos. Como primero tenemos al músculo flexor de los dedos. Este tiene su origen en la cara anterior y medial del cúbito, tiene su inserción en las bases de las falanges distales, su irrigación es en la arteria interósea anterior y su inervación es en el nervio mediano. Y como segundo tenemos el flexor largo del pulgar. Este se origina en la cara anterior del radio y en la apófisis coronoides. Este tiene su inserción en las bases de las falanges distales del dedo pulgar y tiene su irrigación en la arteria interósea anterior y su inervación en el nervio mediano. Vamos con el plano flexor superficial. Está constituido por el músculo flexor superficial de los dedos. Tiene dos cabezas. Su cabeza húmero-cubital tiene su origen en el epicóndilo medial y coronoides, y su cabeza radial tiene su origen en el borde anterior del radio. Tienen su inserción en el borde lateral de las falanges medias, su irrigación en la arteria ulnar y su inervación en el nervio mediano. Ahora vamos con los planos del epicóndilo medial superior. Primero comenzamos con el músculo pronador redondo. Este tiene su origen en la cabeza humeral y en la cabeza cubital. Tiene su inserción en la parte medial de la cara lateral del radio. Tiene su irrigación en la arteria ulnar y en la arteria radial y tiene su inervación en el nervio mediano. Después está el músculo flexor radial del carpo. Este tiene su origen en el epicóndilo medial, tiene su inserción en las bases del segundo metacarpiano, tiene su irrigación en la arteria ulnar y en la arteria radial y tiene su inervación en el nervio mediano. Después seguimos con el músculo palmar largo. Este tiene su origen en el epicóndilo medial, tiene su inserción en la aponeurosis palmar y el retículo flexor, tiene su irrigación en la arteria ulnar y en la arteria recurrente ulnar anterior y tiene su inervación en el nervio mediano. Y por último tenemos al músculo flexor cubital del carpo. Este tiene su origen en la cabeza humeral y cabeza cubital. Este también tiene su inserción en el hueso pisiforme, tiene su irrigación en la arteria ulnar y en la arteria recurrente ulnar posterior y su inervación en el nervio mediano. Ahora vamos con el grupo muscular lateral. Primero tenemos al músculo supinador. Este tiene su origen en el epicóndilo lateral, en los ligamentos colaterales radiales y en la cresta del cúbito. Tiene su inserción en la cara lateral y anterior del radio, tiene su inervación en el ramo profundo del nervio radial y su irrigación en la arteria recurrente radial. Después tenemos al músculo extensor radial corto del carpo. Este tiene su origen en el epicóndilo lateral y en el tabique fibroso. Tiene su inserción en la base de la apófisis estiloides del tercer metacarpiano, su inervación en el ramo profundo del nervio radial y su irrigación en la arteria radial y recurrente radial. Después tenemos al músculo extensor radial largo del carpo. Este tiene su origen en el borde anterolateral del húmero. Tiene su inserción en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano, tiene su inervación en el nervio radial y su irrigación en la arteria radial. Y finalmente tenemos al brachioradial. Este tiene su origen en el tabique intermuscular lateral, tiene su inserción en la base de la apófisis estiloides del radio, tiene su inervación en el nervio radial y su irrigación en la arteria radial y colateral radial. Ahora vamos con el plano profundo.
Primero iniciamos con el músculo abductor largo del pulgar. Este se origina en la cara posterior del radio y del cúbito. Se inserta en la base del primer metacarpiano y su inervación es el nervio interóseo posterior y su irrigación es la arteria interósea posterior. Después está el extensor corto del pulgar. Este se origina en la cara posterior del radio y del cúbito. Se inserta en la base de la falange proximal del pulgar y su inervación es el nervio interóseo posterior y como irrigación tiene la arteria interósea posterior. Después tenemos al extensor largo del pulgar. Este se origina en la cara posterior del cúbito y se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Su inervación es el nervio interóseo posterior y su irrigación es la arteria interósea posterior. Y por último tenemos el extensor del índice. Este se origina en la cara posterior del cúbito. Su inserción es en el tendón extensor del índice. Su inervación es el nervio interóseo posterior y su irrigación es la arteria posterior. Ahora vamos con el plano superficial. Lo comprende el músculo extensor de los dedos. Este se origina en el epicóndilo lateral y se inserta en la falange media y distal. Tiene la inervación del nervio interóseo posterior y la irrigación de la arteria interósea posterior. Después le sigue el extensor del meñique y este se origina en el epicóndilo lateral. Se inserta en las falanges del dedo meñique y su inervación es el nervio interóseo posterior y su irrigación es la arteria interósea posterior. Después le sigue el extensor cubital del carpo. Este se origina en el epicóndilo lateral y en el borde posterior del cúbito. Se inserta en la base 5 del metacarpiano y su inervación es el nervio interóseo posterior y su irrigación es la arteria interósea. Y finalmente tenemos al ancóneo. Este se origina en el epicóndilo lateral, se inserta en la cara lateral del oleocranón y del cúbito. Y su inervación es el nervio radial y su irrigación es la arteria interósea posterior. Ahora vamos con los músculos del miembro inferior. Vamos a comenzar con el grupo de músculos iliopsas. Primero tenemos al psoas mayor. Este tiene su origen en la parte inferior y lateral del cuerpo de la torácica 12, también en la cara lateral de las 5 vértebras lumbares y de sus discos intervertebrales y en la cara anterior de la apófisis costales lumbares. Su inserción es que es en el vértice del trocante menor del fémur. Su inervación es en los ramos anteriores del plexo lumbar y su irrigación son en las ramas de las arterias lumbares y la arteria iliolumbar. Y tenemos al músculo ilíaco. Este se inserta mayormente en la fosa ilíaca, en el labio interno de la cresta ilíaca, en el ligamento iliolumbar y base del sacro, y en el tercio posterior de la línea arqueada. Este se inserta en la cara lateral y en el tendón del plexus mayor y del trocante menor del fémur. Su inervación es en el nervio femoral y su irrigación es en las ramas ilíacas de la arteria iliolumbar y las arterias circunflejas ilíacas profundas. Ahora vamos con los músculos de la región glútea. Vamos a empezar con el músculo glúteo menor. Este se origina en la cara glútea del ilion, se inserta en el borde anterior del trocante mayor. Su inervación es el nervio glúteo superior y su irrigación es la arteria glútea superior. Después tenemos el músculo piriforme. Este se origina en la cara anterior del sacro, se inserta en el borde superior del trocante mayor. Su inervación es las ramas directas del plexo sacro y su irrigación es las arterias glúteas y pudenda interna. Después tenemos al músculo obturador interno. Este se origina en la cara interna de la membrana obturatriz, en la rama isquiopubina y en el agujero obturador.
Se inserta en la cara medial del trocante mayor. Su inervación es el nervio del obturador interno y su irrigación es la arteria obturatriz y pudente interna. Después sigue los gemelos. El superior se origina en la espina ciática y el inferior en la tuberosidad isquiástica. Ambos disertan en la cara medial del trocante mayor. Su inervación en el superior es el nervio obturador interno y del inferior es el nervio cuadrado femoral. Y su irrigación es la arteria glútea inferior y pudente interna. Después sigue el obturador externo. Este se origina en la cara externa del agujero obturador, se inserta en el fondo de la fosa trocantérica y su inervación es la rama profunda del nervio obturador y su irrigación es la arteria obturatriz. Ahora está el músculo glúteo medio. Este se origina en la cara glútea del ilion, se inserta en la cresta oblicua de la cara lateral del trocante mayor. Su inervación es el nervio glúteo superior y su irrigación es la arteria glútea superior. Después tenemos al músculo glúteo mayor. Este se origina en la cresta ilíaca posterior, en la cara glútea del ilion y en las crestas sacras. Se inserta en su parte superior con el tracto tibial y en su parte profunda con la rama lateral del trifurrencia de la línea áspera. Después su inervación es el nervio glúteo inferior y su irrigación son las arterias glúteas superior e inferior. Y tenemos el tensor de la fascia lata. Este se origina en el labio externo de la cresta ilíaca, se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, su inervación es el nervio glúteo superior y su irrigación es la arteria circunfleja femoral. Y finalmente tenemos al cuadrado femoral. Este se origina en la cara lateral de la tuberosidad isquiástica, su inserción es en la vertitente lateral de la cresta interotrocantérica. Su inervación es en el nervio del cuadrado femoral y su irrigación es la arteria glútea inferior y la circunfleja femoral. Ahora tenemos los músculos anteriores del muslo. Comenzamos por el vasto intermedio. Este se origina en los 3/4 superiores de las caras anteriores y laterales de los bordes mediales del fémur. Y su inserción está en la cara profunda y anterior de la rótula. Y su inervación es el nervio femoral y su irrigación es la arteria femoral profunda y la circunfleja femoral lateral. Ahora tenemos el músculo vasto medial. Este se origina en la línea áspera, se inserta en la base de la rótula, su inervación es el nervio femoral y su irrigación es la arteria femoral. Después tenemos al vasto lateral. Este se origina en la cara anterior y lateral del trocante mayor, se inserta en la base de la rótula, su inervación es el nervio femoral y su irrigación es la arteria circunfleja femoral lateral. Después tenemos al recto femoral. Este tiene dos cabezas. La cabeza directa se origina en la cara lateral de la espina ilíaca anteroinferior y la cabeza refleja en el surco posterior del rodete acetabular. Después se insertan en el borde anterior de la base de la rótula y se inerva en el nervio femoral y su irrigación es la arteria circunfleja femoral lateral. Después tenemos el articular de la rodilla. Este se origina en la cabeza anterior del fémur, se inserta en la bosa suprarrotuliana, su inervación es el nervio femoral y su irrigación es la arteria genicular. Y finalmente tenemos al sartorio. Este se origina en la cara lateral de la espina ilíaca anterosuperior, se inserta en la cara medial de la tibia, su inervación es el nervio femoral y su irrigación es la arteria femoral. Ahora tenemos a los músculos mediales del muslo. Comenzamos con el músculo pectíneo. Este tiene dos planos. El plano superior se origina en el pecten del pubis y en los ligamentos tendinosos y el plano profundo se origina en el labio anterior del conducto obturador.
Se insertan en la línea pectínea, su inervación es el nervio femoral y el nervio obturador y su irrigación es la arteria circunfleja medial femoral. El aductor largo se origina en el ángulo del pubis y en la cara inferior del tubérculo del pubis. Este se inserta en el labio medial de la parte media de la línea áspera. Su inervación es el nervio obturador y su irrigación es la arteria femoral profunda. Después tenemos al aductor corto. Este se origina en el cuerpo del pubis y en la parte contigua de la rama isquiopubina. Se inserta su fascículo superior en el lateral a la línea pectínea y su fascículo inferior en la parte superior del intersticio de la línea áspera. Y su inervación es el nervio obturador y su irrigación es la arteria femoral profunda y obturatriz. Después tenemos al aductor mayor. Este se encuentra en la rama isquiopubina, se origina y su inserción en el fascículo lateral es el labio medial de la rama del trifurcación e intersticio de la línea áspera. Su inervación es el nervio obturador y su irrigación es la arteria femoral profunda. Y finalmente tenemos al músculo grácil. Este se origina en el cuerpo del pubis y a lo largo de la sínfisis de la rama inferior del pubis. Este se intersecta en la parte superior de la cara medial de la tibia. Su inervación es el nervio obturador y su irrigación es la arteria femoral profunda. Ahora seguimos con los músculos posteriores del muslo. Comenzamos con el semimembranoso. Este se origina en la parte lateral de la tuberosidad isquiásica. Su tendón directo se inserta en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. Su tendón reflejo se inserta en el surco horizontal del cóndilo medial y el tendón recurrente en el cóndilo lateral. Su inervación es el nervio ciático y su irrigación es la rama perforantes de la arteria femoral profunda. Después seguimos con el músculo semitendinoso. Este se origina en la cara posterior de la tuberosidad isquiásica. Su inervación es la parte superior de la cara medial de la tibia. Se inerva en el nervio ciático y su irrigación es las ramas perforantes de la arteria femoral profunda. Después tenemos como último al bíceps femoral. Este tiene dos cabezas. Su cabeza larga se inserta en la cara posterior de la tuberosidad isquiásica y su cabeza corta se origina en la intersticio y en la parte superior de la rama de la bifurcación lateral de la línea áspera. Se inserta en el vértice de la cabeza del peroné. Su inervación en la cabeza larga es el nervio ciático y en su cabeza corta es igual al nervio ciático. Y su irrigación son las ramas perforantes de la arteria femoral profunda. Ahora tenemos a los músculos anteriores de la pierna. Primero comenzamos con el músculo tibial anterior. Este se origina en el tubérculo de Gredi y en la cresta oblicua. Se inserta en la cara anteroinferior del hueso cuneiforme lateral y en la base del primer hueso metatarsiano. Su inervación es el nervio peroné profundo y su irrigación es la arteria tibial anterior. Después tenemos al músculo extensor largo del dedo gordo. Este se origina en la parte media del peroné. Su inervación es en la base de las falanges distales del dedo gordo y su inervación es el nervio peroné profundo y su irrigación es la arteria tibial anterior. Después tenemos al músculo extensor largo de los dedos. Este se origina en el cóndilo lateral de la tibia y se inserta en las falanges mediales y distales de los 4 últimos huesos metatarsianos. Su inervación es el nervio peroné profundo y su irrigación es la arteria tibial anterior. Y por último tenemos el tercer peroné. Este se origina en la tercio inferior parte de la cara medial del peroné. Se inserta en la cara dorsal de la base del quinto hueso metatarsiano.
Su inervación es el nervio peroneo profundo y su irrigación es la arteria tibial anterior. Tenemos a los músculos laterales de la pierna. Primero comenzamos con el peroné corto. Este se origina en la cara lateral del peroné, se inserta en la tuberosidad del quinto hueso metatarsiano. Su inervación es el nervio peroné superficial y su irrigación es la arteria peronea. Y finalmente tenemos el peroné largo. Este se origina en el cóndilo lateral de la tibia. Su inserción es en la tuberosidad de la base del primer hueso metatarsiano. Su inervación es el nervio peroné superficial y su irrigación es la arteria peronea y la arteria tibial anterior. Ahora tenemos a los músculos posteriores de la pierna en su plano profundo. Primero comenzamos con el músculo polipteo. Este se origina en la fosita posterior inferior al cóndilo lateral del fémur. Se inserta en la cara posterior de la tibia. Su inervación es el nervio tibial y su irrigación es la arteria poliptea. Después tenemos al músculo flexor largo de los dedos. Este se origina en la parte medial del labio inferior de la línea del soleo. Su inserción es en la base de la falange distal de los últimos 4 huesos. Su inervación es el nervio tibial y su irrigación es la arteria tibial posterior. Después tenemos al músculo tibial posterior. Este se origina en la cara posterior de la tibia y en la cara medial del peroné. Se inserta en la tuberosidad del hueso navicular y en las expansiones de los cuneiformes, cuboides y las bases de los metatarsianos del 2 al 4. Y su inervación es el nervio tibial y su irrigación es la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Después tenemos al músculo flexor largo del dedo gordo. Este se origina en la cara posterior del peroné y en los tabiques fibrosos. Su inserción es en la base de las falanges distales del dedo gordo y su inervación es el nervio tibial y su irrigación es la arteria peronea. Y finalmente tenemos a las lumbricales. Estas se originan en el ángulo de división de los tendones del músculo flexor. Se inserta en la cara medial de la base de la falange proximal. Su inervación es el nervio plantar medial y su irrigación son las arterias palmares. Ahora estamos con los músculos profundos del pie en su plano superficial. Primero tenemos al músculo gastrocnemio. Este se origina su cabeza medial en el cóndilo medial del fémur y su cabeza lateral en el cóndilo lateral del fémur. Se inserta en la cara posterior del calcáneo y su inervación es el nervio tibial y su irrigación son las arterias surales. Después tenemos al soleo. Este se origina en la cara posterior del peroné, en el labio inferior de la línea del soleo y el borde medial de la tibia. Se inserta mediante láminas del gastrocnemio para formar el tendón calcáneo. Su inervación es el nervio tibial y su irrigación son las arterias surales, la tibial posterior y la peronea. Y finalmente tenemos la plantar. Esta se origina en el cóndilo lateral del fémur y en el casquete condilio correspondiente. Su inserción es en la cara posterior del calcáneo, su inervación es el nervio tibial y su irrigación es las arterias surales y las polipteas. Ahora continuamos con el grupo muscular de la región dorsal del pie. Vamos a comenzar con el músculo extensor corto de los dedos. Este se origina en los huesos astragalocalcáneo. Su inserción es en el borde lateral de los tendones del músculo extensor largo. Su inervación es el nervio peroneo profundo y su irrigación es en la arteria dorsal del pie. Y tenemos el extensor corto del dedo gordo. Este se confunde su origen con el músculo extensor corto de los dedos. Su inserción es en la base de las falanges proximales del dedo gordo. Su inervación es el nervio peroneo profundo y su irrigación es la arteria dorsal del pie. Ahora tenemos el grupo muscular medial de la región plantar.
Primero tenemos el músculo interoóseos dorsales. Estos se originan en las caras costales de los metatarsianos, se insertan en las caras laterales o mediales de las bases de las falanges proximales. Su inervación es el nervio plantar lateral y su irrigación son las arterias arqueadas y las arterias metatarsianas dorsales. Después tenemos al músculo interoóseos plantares. Estos se originan en la parte inferior de la cara medial y la base de los 3 últimos huesos metatarsianos. Se insertan en la cara medial de la base de los falanges proximales de los 3 últimos dedos. Su inervación es en el nervio plantar lateral y su irrigación son en las arterias metatarsianas plantares. Después tenemos al músculo cuadrado plantar. Este se origina su fascículo medial en la apófisis medial y en el canal calcáneo, y su fascículo lateral se origina en la apófisis lateral del calcáneo y en el ligamento calcáneo-cuboides plantar. Su inserción es en el borde lateral y las caras del tendón del músculo flexor largo de los dedos. Su inervación es en el nervio plantar inferior y su irrigación en las arterias plantares. Y finalmente tenemos el músculo flexor corto de los dedos. Este se origina en la apófisis medial del calcáneo, se inserta en la falange medial de los 4 últimos dedos, su inervación es en el medio plantar medial y su irrigación en las arterias plantares. Ahora tenemos al grupo de músculos mediales de la región plantar del dedo gordo. Primero comenzamos con el músculo flexor corto del dedo gordo. Este se origina en los huesos cuneiformes, en el intermedio y en el lateral y en el cuboides. Y este tiene su inserción en las bases de la falange proximal del dedo gordo y su inervación en el nervio plantar medial y su irrigación en la arteria plantar medial. Y tenemos el aductor del dedo gordo. Este tiene una cabeza obliqua en la que se origina mediante el cuboides, los cuneiformes laterales y la base de los metatarsianos 3 y 4. Y la cabeza transversa que se origina a partir de los ligamentos plantares y su inserción es en el hueso sesamoides lateral y en la parte lateral de la base de la falange proximal del dedo gordo. Y su inervación es en el nervio plantar lateral y su irrigación en el arco profundo plantar. Ahora tenemos el grupo muscular lateral de la región plantar del dedo meñique. Primero está el flexor corto del dedo meñique. Este se origina en el músculo peroneo largo y en la base del quinto hueso metatarsiano. Se inserta en la cara inferior de la base de la falange proximal del quinto metatarsiano. Su inervación es en el nervio plantar lateral y su irrigación en la arteria plantar lateral. De ahí tenemos su oponente del dedo pequeño, que se origina en la vaina del músculo peroneo largo y se inserta en el borde lateral del quinto hueso metatarsiano. Su inervación es en el nervio plantar lateral y su irrigación en la arteria plantar lateral. Y finalmente tenemos el aductor del dedo pequeño. Este se origina en la apófisis lateral y medial de la tuberosidad del calcáneo. Se inserta en la cara lateral de la base de la falange proximal del dedo pequeño. Su inervación en el nervio plantar lateral y su irrigación en la arteria plantar lateral. Ahora vamos con las articulaciones y ligamentos. Primero vamos a comenzar con miembro inferior. La primera articulación que tiene es el de la cadera, que es el coxo femoral. Este está conformado por los ligamentos iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral y el ligamento de la cabeza del fémur. Después tenemos a las articulaciones de las rodillas. Estas están compuestas por los ligamentos anteriores que tiene el menisco rotuliano, las aletas rotulianas y los ligamentos rotulianos. Después tenemos a los ligamentos colaterales, que está formado por el ligamento colateral tibial y el ligamento colateral peroneo. Y por último tenemos a los ligamentos posteriores, que están conformados por el cruzado anterior,
el cruzado posterior, el polipteo oblicuo y el polipteo arqueado. Ahora tenemos a las articulaciones tibio-peroneas. Primero tiene la articulación tibio-peronea superior y el sinermosis tibio-peroneo. Después tenemos a sus ligamentos, que es el tibio peroneo interóseo, el tibio peroneo anterior, el tibio peroneo posterior, el transverso inferior y la membrana interósea de la pierna. Después tenemos a las articulaciones del tobillo. Esto tiene los ligamentos laterales, que son el peroneo astragalino, el calcáneo peroneo, el peroneo astragalino, el posterior y tibio peroneo. Después tenemos las articulaciones del pie. Este tiene las subastragalinas, las intercianas, las transversas, las tarsometarsianas, las metatarsofalángicas y las interfalángicas. Vamos con las articulaciones del miembro superior. Primero tenemos la articulación esternoclavicular. Este está formado por los ligamentos esternoclavicular anterior, interclavicular y costoclavicular. Después tenemos a las articulaciones acromioclavicular. Este tiene los ligamentos acromioclavicular y coracoclaviculares. Y después tenemos las articulaciones del hombro y está formado por los ligamentos coracohumeral, glenohumerales y coracoacromial. Ahora seguimos con las articulaciones del codo. Están conformadas por la articulación húmero-radial, la húmero-cubital y la radiocubital proximal. Y en sus ligamentos se encuentran el colateral radial, el anular del radio y la colateral cubital. Después tenemos a las articulaciones radioulnares. Está compuesta por las articulaciones superior, inferior e intermedia. Y por último tenemos las articulaciones de la muñeca y la mano. Está conformada por las articulaciones radiocarpianas, las mediocarpianas y las carpometacarpianas. Y sus ligamentos son el lateral externo, lateral interno, anterior y posterior. Ahora vamos con las articulaciones de la cara. Tenemos a las articulaciones temporomandibular. Tienen los ligamentos de refuerzo, que son el lateral interno y el lateral externo, y los ligamentos accesorios, que son el perigomandibular, el esfernomandibular y el estilomandibular. Y otras articulaciones tenemos el esfenoides occipital, el hueso nasal derecho e izquierdo, el temporal parietal, el frontal parietal y el esfenoides vomer.